Felipe Coronel, soy abogado, soy militante de Morena en el estado de Sonora y me encuentro aquí en la Ciudad de México para estudiar, abordar, presentar propuestas sobre el tema de la reforma electoral, la próxima reforma electoral que se presentará en los próximos días. Bueno, yo inicio en el movimiento en el año 2011, 2012, particularmente en esos años. Yo estaba estudiando en la Universidad de Sonora. Del año 2010 al 2015 yo estudié la licenciatura en Derecho. Y en el año 2011 me integré en aquel entonces al extinto PRD. Es decir, el PRD todavía tenía una fuerza importante en el 2011, antes de la fractura con Morena. Yo militaba en el PRD en el estado de Sonora y estuve participando en el Comité Ejecutivo Estatal hasta que se dio la ruptura del PRD con Morena. En ese contexto, básicamente me integré al movimiento del Yo Soy 132 cuando fue el proceso electoral del año 2012 con la imposición de Peña Nieto. Me integré a ese movimiento de Yo Soy 132 que, pues, como todos sabemos, fue a nivel nacional, y en el estado de Sonora pues tuvimos una importante participación, particularmente al interior de la Universidad de Sonora, el campus de Hermosillo, junto con otros compañeros que estuvimos participando, y a raíz de ese movimiento del Yo Soy 132 empezamos a participar un poco más ya en la conformación de Morena como partido político, porque recordemos que primero era un movimiento que muchos lo veían sin esperanza y sin ninguna oportunidad, pero al paso del proceso electoral de 2012 empezó a tomar mucha fuerza y nos tocó ver ese avance particularmente ahí en el estado de Sonora. Pues yo era un estudiante de Derecho, no había terminado ni siquiera la licenciatura, pero junto con otros compañeros creo que hicimos una importante participación, primero en el activismo, particularmente en el activismo social, y después ya integrándose de forma un poco más concreta, porque se hicieron, como todos recordamos, asambleas en todo el país, y nosotros, junto a muchos compañeros que son más o menos de mi edad por allá, participamos para que se hicieran asambleas a nivel estatal, y hicimos varios intentos para que Morena fuera partido político. A los primeros se fracasó, de hecho hubo algunas asambleas donde no se reunió la cantidad de gente que se necesitaba en el estado de Sonora, pero afortunadamente ya en el 2014 se logró hacer la última asamblea, que era obligatoria en términos de, ahora sí que del derecho electoral, para que una asociación civil pueda conformarse como partido político. Y nos tocó ver esa conformación con muchos esfuerzos, y a partir de ahí, digamos, como del activismo estudiantil, ingenuo a veces, un poco pasional, utópico y en varios sentidos, ya nos integramos formalmente a lo que es Morena, pero sí venimos de una historia, digamos, como de pensamiento crítico de izquierda, junto con otros compañeros que están en el estado de Sonora, que de hecho han venido a este espacio, y a raíz de ahí, ya del 2014 en adelante, todo fue la conformación de movimientos, pero para ir fortaleciendo ya al partido político. Sí ha sido un gran éxito, porque pasar de un estado justamente como tan enraizado, el priismo, más que el panismo, sino el priismo más rancio que puede haber, que es en el norte del país, justamente en el norte del país, ahí donde se es más represivo, donde se es más conservador, sí fue un logro extraordinario, a pesar de que en el proceso electoral del 2015, cuando se participó por primera ocasión, pues el partido llevaba un año. Afortunadamente, en ese proceso electoral, el partido conservó su registro, es decir, corríamos un riesgo de participar por primera vez en el 2015 y de no lograr la permanencia del partido con el 3.0 de la lista nominal, pero afortunadamente se conservó el registro. Todavía recuerdo esos momentos en el 2015, yo estaba terminando la universidad, se conservó el registro, y la parte fuerte de Morena en el estado de Sonora, justamente, y eso es muy importante, viene en el 2015, 2016, 17 y 18. Esos 3 años fueron claves para
llegar junto con Andrés Manuel al 2018, porque como decimos, hemos dicho en algunas reuniones con algunos compañeros, cuando hablamos de Sonora, y particularmente de Morena Sonora, no había nada, era un rancho totalmente sin, digamos, con muchos perfiles de izquierda, pero sin una organización sólida como actualmente la tenemos. Y en 2021, pues fue, digamos, la cristalización, porque en 2018 no hubo proceso electoral para gobernador, sino hasta el 2021. Y en el 2021 fue cuando sacamos afortunadamente al PRI, que había gobernado Sonora durante demasiados años, más que el PAN justamente, porque la historia de Sonora es la historia del PRI, es la historia de, digamos, de la mafia política enraizada, particularmente de ciertas mafias asociadas a, digamos, a caciques históricos de la revolución, como fue Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Entonces sí fue un logro extraordinario. El 2021 se logró, digamos, hacer esta transición momentánea, y pues sí, afortunadamente ahorita estamos en la administración 2021-2027 con el gobernador Alfonso Durazo, y afortunadamente lo digo, pues sí ha habido avances significativos. Falta mucho por realizar, pero definitivamente si no hubiéramos logrado esa transformación, todavía tendríamos al PRI gobierno, que es el PRI y el PAN básicamente los que gobiernan de la misma mano, los tendríamos haciendo todavía estafas maestras o haciendo desfalcos, como ya está acreditado que se hizo en los gobiernos, particularmente de Claudia Pavlovich, que fue la gobernadora. ¿Qué siento que debe venir en la reforma? Creo justamente que la parte más importante de esta reforma electoral, y lo he venido analizando desde que el presidente presentó el plan A, que recordemos que la reforma electoral, tenemos que recordar que primero se presentó en el año 2022 una iniciativa de parte de Andrés Manuel muy completa, en donde en esa iniciativa, que era una reforma constitucional, él planteó justamente los temas centrales que ahorita están en la discusión pública, que es básicamente la reducción del financiamiento a los partidos políticos, la eliminación de la representación proporcional, los famosos plurinominales, la reducción de los costos de los organismos públicos electorales y un sinfín de cuestiones muy importantes que él planteó en esa reforma electoral. ¿Qué es lo que me parece más importante? Recuperar esa iniciativa de reforma constitucional que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2022, que desafortunadamente no se pudo concretar porque no teníamos mayoría legislativa, desafortunadamente en ese periodo legislativo en la Cámara de Diputados y creo que en el Senado también, y a raíz de eso pues él se vio obligado a presentar el famoso Plan B, que recordemos el Plan B fue no una reforma constitucional, sino una reforma a las leyes generales, y eso provocó que la Suprema Corte, de manera muy directa, muy confrontativa, particularmente con el presidente, declaró inconstitucional muchos de esas reformas a leyes generales que el presidente tenía la intención de que se conformara para lograr los objetivos de esa reforma constitucional que no se pudo lograr. Y así llegamos al momento actual de, digamos, de lo que viene después del Plan C, porque Andrés Manuel se vio obligado a concretizar el Plan C para que no existiera una Suprema Corte que invalidara estas reformas electorales tan importantes en este momento. Entonces creo que lo central es, en este momento de la discusión pública, número uno, recuperar esa reforma constitucional en su parte más íntegra. Número dos, no permitir que se le hagan modificaciones a esa reforma constitucional que envió Andrés Manuel, porque ya ahorita en la agenda pública se están escuchando algunas voces conservadoras, como de algunos consejeros electorales del INE actualmente y actores políticos del PAN más, digamos, más confrontativo y más conservador, y ellos están en la agenda pública tratando de incidir para que esa reforma que envió el presidente en su momento se vuelva a modificar en el Congreso de la Unión, es decir, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces creo que esa parte es
fundamental, y terminaría diciendo que me parece fundamental ahorita en la reforma electoral que como partido, nosotros como actores, compañeras y compañeros que estamos participando, nos metamos de lleno en esta discusión de la reforma electoral, porque como es un tema tan, digamos, técnico en determinadas ocasiones y que no muchos entienden, creo que estamos obligados a, en los medios de nuestro partido o en las asambleas, en la vida pública que tenemos, tratar de incidir en esa discusión y explicarle a los compañeros de qué se trata la reforma electoral, para cuando sea el momento clave, digamos, de ese proceso legislativo, estar todos pendientes y no permitir que se cambien las partes fundamentales. Doy un ejemplo concreto de qué partes fundamentales se han intentado modificar de la reforma electoral. Cuando se envió la primera ocasión, el Congreso de la Unión quiso, en aquel periodo legislativo, y está documentado, quisieron modificar algunos artículos para que no se redujeran tan drásticamente las prerrogativas de los partidos políticos. ¿Qué es esto? El presupuesto que reciben los partidos políticos. Y una parte crucial de esta reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel, pues justamente es reducir la burocracia al interior de los partidos políticos, generar la austeridad republicana y que no haya duplicidad de órganos electorales. Es decir, esa parte es fundamental y creo que no podemos permitir que ningún partido político, porque recordemos que nosotros somos movimiento, trate de alterar y, digamos, de alguna manera dejar vivo a la partidocracia, porque tenemos que, digamos, de manera muy concreta, entrar a esa discusión y si algún actor político de algún partido político tiene la intención de conservar o modificar esos artículos para su conveniencia, creo que estamos obligados a entrar en esa discusión. Yo creo que sí va a ser muy similar, porque aquí sí me gustaría explicar en este medio de comunicación del partido que en estas sesiones de la Comisión Presidencial, audiencias que hizo Pablo Gómez, Jesús Ramírez Cuevas, Ernestina Godoy, que fueron audiencias públicas donde todos pudimos participar, y tuve el placer de participar en una de esas audiencias. Me pareció fundamental que la interacción entre Pablo Gómez como presidente de esa comisión, que ciertamente estuvo muy atento, escuchando, analizando cada uno de los planteamientos que se hicieron en las audiencias, pero sí considero que por lo visto de su trayectoria como gran militante de izquierda, no solamente de este partido, yo creo que Pablo tiene mucha claridad sobre qué partes no se pueden modificar de esta reforma electoral. Lo digo porque el día de ayer tuvieron una reunión con los consejeros del INE y ellos intentaron persuadir a Pablo para que, por ejemplo, se pusiera algunos cambios, ¿no? Particularmente en el INE, donde ellos dicen que para que haya eficiencia en los órganos electorales se necesita un gran financiamiento. Entonces estuvieron cabildeando para que no se reduzca el financiamiento y otra serie de cuestiones. Y él fue muy concreto, por eso creo que en su firmeza fue muy concreto, les dijo, no, eso no es negociable. Es decir, esta reforma electoral, y me gustó muchísimo esa parte de Pablo, esta reforma electoral no va a ir por consensos. Aquí no estamos tratando de llegar a un consenso. Aquí lo que tratamos de hacer con esta reforma electoral es que se escuche la voluntad popular, la voz del pueblo, a través de esta presidenta que tenemos, de la doctora Claudia Sheinbaum, que fue voluntad popular que llegara, y no vamos a negociar ni una coma. Creo que eso molestó mucho a los consejeros del INE, que por ahí andan en los medios públicos tratando como de señalar que va a ser una reforma que va a acabar con la autonomía, por ejemplo, del INE. No va a ser así. No, la reforma va en otro sentido. La reforma busca garantizar básicamente esta austeridad republicana, reducir la partidocracia, reducir el costo de los partidos políticos, y creo que Pablo lo tiene súper claro. Más allá de que en estas audiencias sí considero también importante que él anotó algunas ideas que puedan resultar interesantes. ¿Como qué ideas? Por ejemplo, reformas a la Ley General de Partidos Políticos,
o reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Creo que sí tomó nota, lo noté muy atento en las audiencias, pero fundamentalmente creo que el 90% de la reforma tiene que ser como se mandó en el 2022, en el Plan A, y como se acaba de mandar ahora el 5 de febrero del 2024, en las últimas iniciativas o paquete de iniciativas de reforma constitucional que envió el presidente Andrés Manuel antes de que terminara su periodo. He estado escuchando esta idea de que, y está en la agenda pública también, de que va a ser un poco complicado, se ha dicho recientemente en estos días, de que esta reforma, como justamente busca reducir el presupuesto a los partidos políticos y la eliminación de los plurinominales, lo tengo clarísimo de que se ha dicho que, por ejemplo, partidos aliados que tenemos muy importantes, pues que probablemente no van a querer participar. Eso de hecho se está en algunos medios muy conservadores como Grupo Fórmula y Carmen Aristegui y otros medios de comunicación que han estado tratando de posicionar esta idea. Creo que va a ser un poco como esta parte de el cabildeo con estos partidos aliados. Sin embargo, no creo que sea imposible, porque en este momento, como decía hace unos momentos, creo que hay mucha claridad de que la reforma que envió el presidente Andrés Manuel va a ser en gran parte la reforma que va a presentar la doctora Claudia Sheinbaum, porque es la continuidad, y ella tiene clarísimo que es la continuidad de algunas reformas constitucionales que quedaron pendientes, y conociendo a la presidenta, creo que va a tener mucha facilidad, y la tiene en este momento, para tratar de hablar con los coordinadores de esos grupos parlamentarios y lograr la mayoría calificada, porque evidentemente se necesita mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en cualquiera de los dos que vaya a iniciar. Ciertamente creo que esta idea puede ser como en parte cierta, pero están subestimando muchísimo la capacidad política que tiene la presidenta para incidir en actores claves tanto de partidos aliados como de nuestro propio partido, porque, me gustaría señalarlo así muy claro, recordemos que ella tiene el bastón de mando. Muchos hemos perdido de vista, creo, que no solamente es presidenta de la República, sino que Andrés Manuel antes de irse le dio el bastón de mando. ¿Qué significa el bastón de mando? Que ella tiene la autoridad política, moral y hasta, digamos, hasta espiritual al interior del partido político. Entonces, creo que están subestimando esa capacidad, y lo vamos a ver en los próximos días ya que presente la iniciativa, y en el próximo periodo, que va a ser, tengo entendido, después del 28 de febrero, en el próximo periodo legislativo. Esta parte de cuándo va a entrar en vigencia la reforma electoral es una pregunta muy importante, porque creo que es la parte técnica de la que hablaba al principio, que muchos compañeros tenemos que dialogar y como entender. Efectivamente, también se ha dicho que si se aprueba ya por mayoría calificada la reforma electoral, podría entrar su vigencia hasta 2030. Eso es cierto, porque recordemos que ya estamos en 2026, y cada ley que se aprueba en el Congreso, la Cámara de Diputados o en el Senado, tiene algo que se llama la vacatio legis. ¿Qué es esto? Pues un periodo de vacancia en la que no puede aplicar esta reforma constitucional. ¿Para qué? Pues porque los tiempos electorales ya están muy cercanos, y como se ha dicho muy bien en la agenda pública, antes de que inicien los procesos electorales no es muy recomendable cambiar las reglas del juego. Entonces, muy probablemente no va a iniciar en este proceso electoral 2026-2027 que está por iniciar, y sí es recomendable desde el punto de vista técnico y hasta político que entre en vigencia hasta el 2030. Y ahí me gustaría señalar algo muy importante que tiene que ver justamente con este punto, que creo que no está en la agenda pública y me gustaría comentarlo. Creo que esta reforma electoral, que va a ser extraordinaria, que se va a presentar ya en este mes por la presidenta, creo que tenemos que profundizar la discusión al interior del partido político, porque más allá de que va a tocar temas centrales como la reducción al presupuesto de los OPLES, el Instituto Nacional de
encuestas de elecciones que no se ha concretado, que va a ser la reforma al interior del INE y la eliminación de los plurinominales, creo que hay otros temas igualmente súper importantes para la próxima reforma electoral, que no va a ser esta, sino la de 2030, en donde tenemos que analizar seriamente cuestiones como, por ejemplo, y yo se lo dije a Pablo Gómez, la democracia al interior de los partidos políticos. Creo que tenemos que analizar seriamente la Ley General de Partidos Políticos para justamente construir un mejor partido político en donde todos los militantes, a diferencia de otros partidos políticos que no respetan sus derechos, un partido político que respete absolutamente los derechos de todos los militantes y que sentamos la confianza a todos y estemos con la confianza de que es un partido, primero, que está a la expectativa o a la vanguardia de los próximos procesos electorales. Número dos, que se sienta el partido político unido con su dirigencia. Y me parece tres, algo muy fundamental que otros partidos políticos no lo tienen, que es el tema de la justicia electoral al interior de los partidos políticos. ¿Qué es esto? Que no existan lineamientos éticos que restrinjan la libertad de expresión de los militantes. Me refiero a esto porque, por ejemplo, en el PRI y en el PAN, cada rato están expulsando militantes. ¿Por qué? Porque hacen comentarios inadecuados o simplemente porque son muy autoritarios. Entonces creo que en esta reforma electoral, después de esta que va a venir, ya tenemos que ir discutiendo todos en este partido qué tan conveniente es que existan lineamientos éticos para el comportamiento de los militantes. Es decir, porque se podría entender que nuestra libertad de expresión, que está en los estatutos, que está en la Declaración de Principios, pues en cierto sentido nos cohibimos al momento de hacer algún comentario. Entonces creo que en esa próxima reforma, ya ahorita a través del Instituto Nacional de Formación Política, tendríamos que estar discutiendo si vamos hacia un partido político con mayores garantías de libertad de expresión o estamos a veces replicando algunas cositas que no nos están gustando de otros partidos que no tenemos que reproducir, sino al contrario, tenemos que desmantelar ese sistema de partidos políticos que ya viene de muchos años y tenemos que construir un partido donde nos sintamos cómodos, a pesar de las diferencias que podamos tener, pero nos sintamos cómodos de que al día de mañana pues no vas a ser sancionado. Creo que no tenemos que tener esa idea y muy seguramente ya que termine esta reforma electoral podremos hacer esa discusión. Yo soy Felipe Coronel, soy militante de Morena en el estado de Sonora, soy abogado especialista en Derecho Electoral. Los invito a que vean la 4TV, me parece un espacio muy importante donde todos los militantes de este partido podemos venir a expresar ideas interesantes y dialogar sobre los temas más importantes que están pasando en este momento en México. Y creo que eso va a fortalecer mucho al partido, es decir, un diálogo para construir mayor democracia al interior de Morena.